Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Hola amigos y amigas. Se cuenta que en un pueblo había un hombre que habitualmente hacía dedo en la ruta, y cuando alguien paraba y lo quería llevar, le preguntaba el conductor: ¿hacia dónde va? No importa, decía él, con tal que me lleve. Ciertamente es muy importante saber hacia dónde vamos. La primera pregunta que inmediatamente hacemos a alguien que nos pide que lo sigamos es esta: ¿a dónde me quieres llevar? Posiblemente los discípulos se olvidaron de hacerle esta pregunta a Jesús. Estaban convencidos de haber elegido a un gran personaje, a un hombre de éxito, y en realidad finalmente se encontraron con un ajusticiado en la cruz. Se encontraron finalmente con un derrotado. La decisión de aceptar la propuesta de un viaje depende de la meta que viene propuesta. Por ejemplo, dice la historia que en el camino hacia Roma, donde sería arrojado a la arena y derramaría su sangre para luego ser testigo de la fe, el mártir Ignacio de Antioquía escribió en el año 110 después de Cristo a los cristianos del Imperio Romano, le escribió esto: ahora comienzo a ser un discípulo. ¿Por qué? Porque camina hacia la Pascua, camina hacia la entrega que luego se convierte en resurrección. Con el Evangelio de hoy comienza la parte central del Evangelio de Marcos, en la que Jesús revela el misterio, este misterio que podríamos decir que responde a la pregunta que está en la mente de todos, que es su verdadera identidad, muestra su verdadero rostro. Estamos en la mitad del Evangelio y lo más lógico es pensar que Jesús también ha llegado a la mitad de su programa de formación con los discípulos. Y en el camino, es ahí cuando en el camino les hace esta pregunta a los discípulos. 2 preguntas. La primera, muy sencilla: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy? A lo cual van a responder. Unos dicen que eres Elías, otros algunos de los profetas, algunos Juan. Pero Jesús quiere arrancar del corazón de ellos la respuesta, y por eso la segunda pregunta, que es más comprometida: ¿quién soy para ustedes? ¿Quién soy para ustedes? En realidad lo que de verdad importaba a Jesús era saber lo que sus discípulos habían entendido. ¿Los discípulos habrían vislumbrado algo más o compartían la visión que todo judío tenía de un Mesías triunfador, de un Mesías que venía a imponer el reino a la fuerza? Es como si Jesús les preguntara a sus discípulos: ¿qué cuento yo para vos? ¿Cuánto valgo yo para vos? Lo mismo que le preguntaría
la novia a su novio, la muchacha al muchacho, ¿cuánto valgo yo para vos? Supongamos el muchacho se va de fiesta y se le pasa avisarle a su novia y al regreso ella le dice, pero ¿yo qué valgo para vos? ¿Quién soy yo para vos? No le está diciendo, decime mi nombre, todo eso que está escrito en el documento de identidad, sino ¿cuánto valgo? ¿Quién soy yo para vos? La adhesión a Cristo es esto, no pasa por algunas prácticas religiosas o algunas obras de caridad, lo cual es absolutamente saludable, sino que la adhesión a Cristo es una adhesión ciertamente esponsal, una unión esponsal, que significa un compromiso total y una respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo para vos? ¿Cuánto valgo para vos? Pedro parece haber comprendido todo y va a responder en lugar de los demás, en nombre de los demás. Dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, de quien han hablado los profetas y que toda la gente está esperando. A la respuesta de Pedro hay una imposición estricta de silencio de parte de Jesús. Jesús no quiere que se corra la voz acerca de su identidad mesiánica, porque sabemos estaba ligada esta identidad mesiánica a una expectativa cargada sobre el Mesías que responde a lo que el pueblo de Israel esperaba. La palabra Mesías proviene del hebreo Mesías, ungido, el esperado rey del linaje de David. También el término equivalente en griego es Christos, que significa también el ungido. Cristo, de allí la palabra Cristo, el ungido. Pedro continúa estando convencido de que el Maestro va a comenzar enseguida su reino en la tierra y piensa que esto, ¿cómo lo va a hacer? A través de una ostentación de fuerza y de poder. Por eso, el escritor del Evangelio, Marcos, quiere dirigir este evangelio a sus comunidades, las comunidades de Roma. Sabemos que Marcos escribe a las comunidades de Roma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que examinen ellos las razones que los llevaron a creer en Cristo. El malentendido en que cayeron Pedro y los otros discípulos, de hecho, está presente en todas las comunidades cristianas, en donde pareciera que Cristo es alguien que soluciona los problemas inmediatos, que responde a las expectativas, como las expectativas mesiánicas del pueblo de Israel. En la segunda parte de la lectura, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos que Él es el Hijo del Hombre y que Él viene a padecer, tiene que padecer mucho, ser entregado en manos de los sumos sacerdotes y que finalmente va a resucitar. Esta expresión, Hijo del Hombre, aparece en el Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto representa a Dios en su condición humana. Y Jesús es el Hijo del Hombre en cuanto representa al hombre en su condición divina. Por eso esta expresión Hijo del Hombre simplemente quiere decir el hombre en su expresión más acabada, el hombre que realiza plenamente el proyecto de Dios sobre la humanidad. Este es el Hijo del Hombre. Pedro, en nombre de todos, entonces va a reaccionar, diciéndole a Jesús que él estaría dispuesto a arriesgar su vida si fuera necesario, ciertamente para vencer, no para perder. Y luego viene la respuesta de Jesús a Pedro, que Pedro quiere desviarlo del camino. Por eso Jesús le va a decir, aléjate de mi vista, Satanás. Al primer papa Jesús le dice Satanás. No tiene la intención de alejarlo a Pedro de él, sino que vuelva al camino correcto, que Pedro se ubique donde tiene que estar ubicado. Entonces las palabras de Jesús no significan andate Pedro, sino ponete detrás, ubícate en el lugar apropiado. Detrás va el discípulo. Pedro pretende enseñar a Dios cómo se hace ser Dios. En realidad a Pedro le falta esto de ponerse detrás, no delante como el maestro que enseña, sino detrás como aquel que sigue al maestro.
Después de reprender a Pedro, Jesús llama a la multitud. Esto es un detalle del Evangelio para decir que en esta multitud se ve reflejada toda la comunidad cristiana. Todos somos destinatarios de este mensaje. Y Jesús va a decir, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. 3 cosas. Renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. ¿Qué significa la renuncia a sí mismo? El negarse a sí mismo significa dejar de pensar en ti mismo. Podríamos decir que es el desmantelamiento de la lógica de este mundo. En la lógica de este mundo, cada uno saca provecho de las personas, de las circunstancias para sí mismo. En este caso es al revés. Podríamos pensar esta frase: no es la vida buena, sino la buena vida lo que se nos ofrece. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos interesa más? ¿Una buena vida o una vida buena? ¿Darnos la buena vida, todos los gustos, o realmente desde el seguimiento de Cristo llevar una vida buena? Es decir, una vida de acuerdo al proyecto de Dios. Pareciera que mucha gente se rige por este carpe diem. Carpe diem, ¿qué significa? Aprovecha el día, pero mal entendido como aprovecha el momento. No hay otra cosa más que esto, el presente. Aprovecha esto y no hay otra cosa más. Solamente vive el presente y saca provecho de eso. Y bueno, el Evangelio nos va a decir el mensaje contrario. El Evangelio nos va a decir, ama gratuitamente, sin esperar nada, como lo hace Dios. Podríamos pensar en esta expresión: estamos mal, pero vamos bien. O pensar en esta otra: estamos mal, pero vamos bien. ¿Cuál de las dos cosas nosotros elegimos? El mundo pareciera que simplemente le interesa que estemos bien en el sentido de que nos demos todos los gustos, no importa dónde vamos, no importa dónde vamos. Si vamos bien o no, no importa dónde vamos. Es cierto que es importante también estar bien, pero no perdamos de vista que es necesario saber a dónde vamos. Estamos mal, pero vamos bien. A veces podemos estar mal, a veces podemos sentirnos mal por algunas cosas, pero lo importante es que vamos bien. Para el mundo lo importante es, vamos mal, pero estamos bien, estamos bien. Para el mundo es, estamos bien, nos damos con todos los gustos y eso ya es suficiente. Cierto que lo óptimo sería, estamos bien y vamos bien. El segundo imperativo, que cargue con su cruz, no se refiere a la necesidad de soportar pacientemente las grandes o pequeñas tribulaciones de la vida, sufrimientos de este mundo. La sabiduría humana ya lo indica eso, que tenemos que tener paciencia frente a las adversidades de este mundo. No se trata entonces de una simple sugerencia que todo ser humano tiene que vivir, sino que la cruz es algo más. La cruz sabemos que es el lugar del castigo reservado a ¿quiénes? A los esclavos. Aquellos que no se pertenecen a sí mismos, sino que son de otro, son de un dueño. Por lo tanto, abrazar la cruz significa tomar la decisión de convertirse en siervos de los demás. Y luego la cruz es despojo, es pérdida. Pérdida de fama, de honores, de buen nombre, solo para que el nombre de Dios sea glorificado en el sentido de poner nuestra vida al servicio del bien de los demás. El tercer imperativo, sígueme. No significa tenerme a mí simplemente como un modelo, sino comparte mi elección. Esto es, sígueme. Haz tuyo el proyecto mío. Juega tu vida por amor a los demás junto conmigo. Esto es el sígueme. Entonces hay una identificación con Jesús. Podríamos terminar diciendo, solo quien hace de su propia vida un don, construye una obra para siempre, una obra duradera. Hasta la próxima.